Y vamos ahora a leer entonces en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, acabando ya este capítulo desde el versículo 16 hasta el 22. Y dice así la palabra del Señor. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el Espíritu de Dios, ¿quién sabe que el Espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el Espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Como decíamos al principio en nuestro estudio en este libro de Eclesiastés, este libro, Eclesiastés, es una reflexión acerca de la vida, sobre la vida. Decíamos, se puede decir que es un libro de filosofía, de la filosofía de la vida, escrito por el rey predicador Salomón, el cual pues él tenía que enseñar a la gente de la corte y ellos a su vez enseñar al pueblo. ¿Con el fin de qué? Pues para que tengan, lo dicho, una correcta filosofía de la vida, que vean correctamente la vida y entonces la encaren de una manera correcta, no equivocada. En este libro entonces Salomón, el rey predicador, él está pasando, como vamos viendo, va pasando en revista todos los asuntos más importantes de la vida, los anhelos del hombre en su, como dicen actualmente, búsqueda por el sentido de la vida. Aunque, ciñéndonos un poco más a lo que dice el Eclesiastés, pues diríamos en su búsqueda por encontrar en la vida algo que sea verdaderamente de provecho. Esta palabra que se repite una y otra vez. ¿Cuál es el provecho que saca el hombre? Algo que sea verdaderamente de provecho y que con ello entonces sacie ese anhelo de eternidad que veíamos la semana anterior, ese anhelo de eternidad aquí en la tierra o para siempre, algo que pueda decir que sea para siempre, que persista, perdure después de él. Bien, pues entonces al considerar las cosas de la vida más o menos de una manera ordenada, pues él llega a esta cuestión importante para los hombres, que es qué pasa entonces con las injusticias que hay en la vida. ¿Qué hemos de hacer ante ellas si es que hemos de hacer algo? ¿Cuál es la actitud que hemos de hacer nosotros, el pueblo de Dios, desde el punto de vista de la fe, es decir, como creyentes? Y esta es una cuestión universal, es decir, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pues que en el mundo hay injusticias y algunos pues lo saben además por propia experiencia. Y quien lo sabe por propia experiencia lo sufren estas injusticias. Y de hecho, por lo tanto, las injusticias es una de las causas principales para el sufrimiento en la vida de los hombres. El no solamente ver la injusticia del mundo, algunos sí, que sean a lo mejor almas sensibles,
sino sufrirlas en las propias carnes. Y para muchos, estas injusticias les cuesta la vida. Y para otros, son incluso capaces de, tomar las armas para, digamos, intentar acabar con las injusticias que hay en la vida. Muchos, por lo tanto, incluso recorren a la violencia, frente a ellas. Bueno, conviene de entrada tener presente esto que decíamos, que la violencia, la presencia de injusticia en la vida es algo universal. ¿Por qué conviene tenerlo presente? Primeramente, fijémonos, lo escribe Salomón. ¿Quién es Salomón? Salomón es rey en Jerusalén. Bien, como veíamos hace semanas, para muchos esto es la prueba del 8, la prueba definitiva de que Salomón no habría escrito este libro, porque dicen, ¿acaso no es el rey en Jerusalén? Como él dice que hay injusticias en su reinado, Salomón no sería muy inteligente, estaría tirando piedras a su propio tejado. Bueno, a esto la respuesta es fácil si lo pensamos. ¿Acaso no había injusticia antes de Salomón? ¿O acaso no podría haber injusticia en el seno de las familias? ¿O en los pueblos? ¿O en las provincias? ¿O en otros reinos al mismo tiempo? ¿Acaso no iba a haber injusticia después de Salomón? ¿Acaso el reinado de Salomón iba a acabar por completo todas las injusticias de la vida? Bueno, fijémonos, está aquí el libro de Eclesiastés presentando las injusticias, como un hecho general de la vida, del mismo modo que sale el sol y al día le sigue la noche. Las injusticias una marca más de que estamos en un mundo caído por el pecado. Un mundo caído, entonces, marcado por el pecado de los hombres. Por el pecado ha entrado la muerte al mundo, y es algo universal. Y además de esto, por el pecado a veces se institucionaliza, ¿verdad? Y se pone en los lugares, como dice aquí en el versículo 16, en el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. En los lugares de gobierno, en los lugares de aquellos que el Señor ha instituido como ministros suyos, como nos dice una y otra vez la palabra de Dios, y en el Nuevo Testamento también, Romanos 13, ministros de Dios para hacer justicia. En el lugar de la justicia, por el pecado de los hombres, se institucionaliza el pecado, la impiedad, la injusticia, la desobediencia a los mandamientos de Dios, la profanidad, actuar entonces en contra de los mandamientos de Dios, tanto los que se refieren al culto y la honra debida a Dios, como también los mandamientos en cuanto al prójimo. Bien, entonces vemos la injusticia es un hecho de la existencia a todos los niveles. Va desde el nivel personal de la vida de las personas, de aquellos que reciben injusticias en la vida de una manera o de otra. No se les reconoce debidamente el trabajo que han hecho, la aportación que hacen, etcétera, etcétera. Trabajan y vienen y se les quita el fruto de su trabajo, y se le expropia y se le oprime. Entonces vemos que eso llega hasta el nivel personal, como a un nivel de un pueblo, de una nación, que se oprime a la gente, como también estaba el pueblo de Israel oprimido en Egipto, al cual se le oprimía, se le pedía más de lo que podía él devolver, ¿no?, en cuanto a tareas, a trabajos para Faraón. Es un hecho, por lo tanto, de la vida, y la Biblia lo registra así desde el mismo inicio del libro de Génesis. Lo encontramos después de la caída
en Génesis 3, lo encontramos ya en Génesis 6, este pasaje que muchos pues les da pie para hacer mucha elucubración y mucha especulación, ¿no?, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Leemos ahí en el capítulo 6, versículos 1 en adelante, de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y digo que da pie para mucha elucubración porque muchos piensan que se está refiriendo aquí a ángeles, pero nada indica que en el texto que así sea. Si fueran ángeles lo diría tranquilamente. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, como también los había en el tiempo del rey David. Nos acordamos de Goliat. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces vemos aquí, está hablando de varones de renombre. Aquí está hablando de, digamos, podemos decir, el inicio de los reyes, de los poderes autocráticos, de los, podemos decir, dictadores, de los que se imponen a sus semejantes. Vemos aquí los varones de renombre, que ganaron, por lo tanto, pues un gran renombre destacándose los demás. No es que se esté aquí pues hablando en un sentido, digamos, positivo. Después del diluvio encontramos, por cierto, leemos en el capítulo 6, versículo 5, hemos dicho pues que eran varones de renombre también en el versículo 11. Vemos la violencia que llenaba y que corrompió la tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había, por lo tanto, violencia, había también injusticias. Y vemos después del Génesis, encontramos también que se repite la misma historia. Y pues se habla por nombre de Nimrod en el capítulo 10 de Génesis, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Vemos, el primer poderoso que tiene el poder. Y realmente, bueno, está también registrado por libros de historia, etcétera. Bien, pues este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta expresión delante de Jehová es una connotación negativa, enfrentado a Jehová. Por lo cual dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el fundador de Babel y de Nínive, etcétera, etcétera. Entonces, el comienzo del poder autocrático de personas que toman para sí un poder que no le corresponde, por lo tanto, empezando a pues tener la injusticia entre los hijos de los hombres. Los hombres empiezan a tomar el lugar que les corresponde a Dios y por consiguiente se aumenta la injusticia y la opresión se institucionaliza en el lugar del juicio y en el lugar de la justicia, allí impiedad e iniquidad. Y bien, pues, ¿por qué es esto así? ¿Por qué hay entonces estas injusticias en la vida? ¿Por qué es algo tan extendido que es algo, un hecho mismo de la vida? Bueno, pues sabemos que hay muchas respuestas, ¿verdad?, fuera de la Biblia, en la sociedad, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento. La más corriente de todas, aquella con la que estamos impregnados todos hasta los huesos, con esta misma manera de pensar, es la filosofía marxista, o comunista, o socialista, que parte de la base de que el relato de la Biblia, en Génesis, no es nada, es mítico, lo niegan, se ríen de él, no sirve para nada, ¿verdad? No tiene ninguna veracidad. Y entonces, pues, su explicación de todo esto nos viene a decir, de manera resumida, es que el hombre, en el principio, vivía feliz. Vivía feliz cuando vivía en una manada. Y digo manada literalmente porque el hombre sería un animal evolucionado. No había Adán y Eva, la evolución. Entonces, un hombre, animal evolucionado. Entonces, en aquel entonces, no trabajaban. No trabajaban
sino que solamente recogían lo que buenamente encontraban en el bosque y en el campo. Y en aquel entonces, los días de la manada, entonces todo era de todos. Entonces todas las mujeres eran de todos los hombres y viceversa, y todos los hijos se tenían en común. Y no había ninguna propiedad para nadie, ni de nadie. Todo era de todos y todos vivían felices, nos vienen a decir. Y también, pues, sabemos, esto cambió. ¿Cómo cambió esto? Pues dirán ellos, mira, primeramente se puso el hombre a trabajar. Y entonces hubo división de trabajo, especialización de trabajo. Unos se dedicaron a una cosa, a otros a otra cosa. Mal. Y no solamente eso, sino que además dijeron, se inventó la familia. Ya no es todo de todos y todas de todos, sino que ahora ya hay la familia y pues está la mujer y el marido y los hijos. Y no solo eso, sino que además está la propiedad privada, que con esto ya es el colmo de las injusticias. ¿Por qué? Porque pues unos tienen más y otros tienen menos, y a través de la familia se va perpetuando esto, se va heredando, se va traspasando. Bien, pues este es el análisis clínico que se hace en el marxismo, la filosofía comunista, de la que digo, antes de mi conversión yo era comunista, con lo cual digo lo que sé, y es así. Bien, pues entonces, bien, a esto por lo tanto viene entonces ahora la corrección. La corrección es, ¿cuál es la solución? Hombre, esto de acabar con el trabajo es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ir limitando progresivamente, digamos, lo que se trabaja, 35, 30... bueno, ahora ya se está proponiendo la renta básica universal, es decir, que se le pague a la gente 1.000, 2.000 euros sin trabajar, ¿no? Bien. Acabar después también con la familia. La familia es el gran objetivo de comunismo y de etcétera, etcétera. Bueno, y después también está la revolución, es decir, la toma del poder, si es necesario, con violencia. ¿Para qué? Pues para abolir esto de la propiedad. Abolir la propiedad privada, y que entonces el Estado, que tenga todo el poder y que tenga toda la propiedad, lo redistribuya a todos, le dé, pues digamos, por igual, ¿no? Le dé por igual, y de esta manera pues no haya injusticias en la vida. Y entonces cuando eso alcance a toda la tierra, ya no habrá ninguna injusticia, ya no habrá guerras, ya no habrá violencia, y ya todo será paz. Bien, pues, bien, antiguamente el comunismo del siglo XIX y principios del XX primaba primeramente la toma del poder, la revolución, y entonces, bueno, pues muchas veces pues el derramamiento de sangre y tal, y después lo demás, ¿no? El trabajo, la familia y tal. Bueno, después de las experiencias y hasta la Segunda Guerra Mundial, pues se ha cambiado de táctica, y entonces, primeramente, sobre todo, se introduce el cambio cultural, digamos, por medio de la enseñanza y por medio de la cultura, por medio de, digamos, la enseñanza, la cultura, los medios de comunicación. Se da siempre la ideología en contra de la familia, se quiere acabar con la familia para, bueno, de esa manera, de una manera pacífica, entre comillas, llegar al final a una sociedad sin clases, porque no hay propiedad privada. Y porque no hay propiedad privada, pues porque digamos, la propiedad que queda de la vida de las personas, ¿quién la va a heredar? No hay familia, ¿verdad? Se difumina, se difumina. ¿Quién se queda con esas propiedades? El Estado. Lo vemos por vía de impuestos, los impuestos de heredades, etcétera, que son básicamente expropiación de las herencias en nuestro país y en nosotros también. Bien, pues a todo esto vemos esta ideología y esta filosofía marxista, comunista, etcétera, etcétera, ha sido la ideología más sangrienta de la historia de los hombres. La más sangrienta de la historia, mucho más sangrienta que el nazismo y que el fascismo, el comunismo, el marxismo, ¿verdad? No digo que el fascismo sea bueno, pero es que el comunismo ni mucho menos mejor, es mucho peor en cuanto a los resultados. Mirad, en el 1997 se publicó un libro
que es el libro negro el libro negro del comunismo. Un libro negro del comunismo que no fue un panfleto. Era escrito por profesores de universidad aquí en Europa, sobre todo. El libro negro del comunismo, que por cierto ha pasado bastante callado y silenciado. Entonces hacía un estudio de los muertos del comunismo en el siglo XX, sobre todo. A ver. Y bien, pues entonces, fijémonos los datos que este estudio llegaba a hacer. Durante el siglo XX, el comunismo produjo 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de la Europa Oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1.700.000 en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertos provocados por el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder, lo que decimos, pues, terrorismo, y de 38.000 a 85.000 muertos en España en la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, de la cual tampoco se habla, no mucho. Se habla de la represión del bando franquista, con razón, pero también se tendría que hablar de la represión de los comunistas durante la Guerra Civil en España. Entonces, vemos 100 millones de muertos por profesores de universidad. No es ningún panfleto, no es ningún libelo. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no?, qué es la ideología que quiere acabar con todo y acabar con todas las injusticias. Es la que ha derramado más sangre. Y bien, pues bueno, ahora ya decimos que no es tan fuerte, en el sentido de que no va, digamos, por métodos violentos, pero ahora ha cambiado de táctica y es entonces la ideología que es la causante de la degradación completa de la familia en los países occidentales, vía divorcio, vía aborto, vía revolución sexual de los jóvenes sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la verdadera catástrofe que se ve también entonces en resultados tan claros como la crisis de la natalidad, y que es en definitiva la extinción de la población autóctona de los países occidentales, simple y llanamente. Entonces, fijémonos que esto es con la idea de acabar con las injusticias. Se quiere, pues, tener todo el poder para acabar, teóricamente, con todas las injusticias. Acabar, entonces, con todo el poder es jugar a ser Dios, el Todopoderoso. Y cuando uno intenta ponerse en el lugar de Dios, siempre se acaban cometiendo las mayores injusticias. Bien, pues esta es la visión normal en el mundo acerca de las injusticias. A todo esto, ¿cuál es la visión de la Biblia, en particular la del Eclesiastés? Bien, pues la visión evidentemente es totalmente distinta. ¿Qué es lo que dice aquí Salomón? Pues como decíamos ya a finales del capítulo 2, ya la visión es totalmente teocéntrica. Dios está en el centro. La respuesta que se da es desde la perspectiva de Dios. Y entonces así leemos el versículo 17: dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Esta frase última, para todo lo que se quiere, nos acordamos, es lo que leímos en el versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces está siguiendo entonces con la misma línea de pensamiento. Para todo lo que se quiere hay su tiempo, por lo tanto, también hay un tiempo para el juicio. Hay también un tiempo para que el Señor acabe con las opresiones y con las injusticias. Hay un tiempo de todo,
Hay tiempo, pues, de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, hay tiempo de sufrir entonces la injusticia y hay tiempo en el cual Dios quita la injusticia. Dios no dejará la injusticia para siempre. Lo que el hombre pretende y que no puede ser el Dios Todopoderoso, Dios lo es en sí mismo. Y Dios quita reyes, y Dios pone reyes, y lo hace en su providencia. Y de hecho lo está haciendo continuamente en la historia. Con lo cual vemos el llamado que nos está haciendo aquí, llamamiento de estos versículos, es a que a la paciencia, a la perseverancia. No nos está diciendo aquí que tomemos las armas para solucionarlos nosotros, sino que esperemos. El Señor lo va a hacer de una manera o de otra, pero lo va a hacer en su providencia. Bien, también es verdad, por otra parte, que en el mundo caído en el que vivimos, la justicia perfecta no es posible. No es posible. Del mismo modo que no es posible, pues, ponerse a nadar sin mojarse. ¿A qué no? Del mismo modo que no es posible abrir la boca sin que entre aire a la boca. Bueno, pues, del mismo modo hay también en este mundo injusticia y mal. Estás en el mundo, estás en un mundo con injusticia y con mal, porque es un mundo caído. Por tanto, no podemos esperar tener una esperanza de eliminar por completo las injusticias, porque no corresponde a este mundo caído. Tenemos que esperar entonces al juicio final. Al juicio final, cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria, cuando haya la resurrección de la carne, cuando el Señor juzgue a todos los seres humanos, cuando Dios seque, como dice la Biblia, toda lágrima, cuando Dios, pues, también restaure toda justicia, castigue toda injusticia, dé a cada uno conforme a su obra, según haya sido lo que Él haya hecho. Esto es lo que dice el versículo 17, con lo cual el versículo 18 dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Entonces vemos que aquí está hablando de que Dios los pruebe. Esta palabra pruebe también tiene el sentido de purgar, de limpiar, de purificar. Es el sentido que encontramos, aunque no está traducido así, pero sí es el sentido que leemos en Ezequiel capítulo 20, versículo 38. El mismo verbo lo encontramos allí cuando dice, en Ezequiel 20, 38, y apartaré, purgaré, limpiaré y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Así, por lo tanto, vemos la idea de que el Señor va a purgar, a limpiar, a purificar. Dios los prueba. Vemos a los hombres como purgándolos, haciéndolos de esta manera conocer cuál es su verdadera condición. El hombre caído, pues se equivoca en cuanto a sí mismo, sobre todo. El hombre caído por naturaleza es un ser, si está sano, lleno de vida y con muchos deseos, con muchos anhelos. Y entonces él se cree un Dios, ¿no? Y algunos hasta se creen Dios. Pero si no, se cree un Dios, una persona invulnerable. A los demás le llega el mal, a él no. Entonces se cree un Dios porque puede hacer todo lo que quiere. Y quiere, pues, todo lo que le place, todo lo que le apetece. Y entonces no se para a pensar si está bien o está mal. Lo hace porque le apetece y ya está. Bien, pues así vive la gente. Ese es el corazón del hombre caído. Y bien, pues Dios deja a los hombres en estas injusticias. Como vemos también en Romanos capítulo 1, que como los hombres no tienen a bien reconocer a Dios, Dios los entrega a todo tipo de males. Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega, por lo tanto, a estas injusticias. ¿Para qué? Pues para que sepan que al final no son muy diferentes a las bestias. Vemos en el versículo 19, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, y está refiriéndose a la muerte.
Y esto es un paso más, porque en el capítulo 2, versículo 14 y 15, veíamos, ahí se hablaba del sabio y del necio. Y dice el versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su corazón, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. Y efectivamente, muere el sabio como muere el necio. Pues del mismo modo muere el hombre como muere la bestia. Y muchas veces no se concede valor al ser humano, mucho más valor que a los animales. Y ahora con el animalismo incluso a veces hasta menos, ¿no? Entonces muere el sabio como el necio, muere el hombre como la bestia. Pero es que aquí Salomón va con la comparación más allá, porque dice del versículo 20-21, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Está, por lo tanto, hablando del sepulcro y de la muerte. Y el versículo 21 es un texto, bueno, típico en la Biblia en cuanto a cómo traducir, porque vemos aquí, ¿quién sabe que o si el espíritu de los hombres sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo? Vemos que está hablando espíritu, la palabra en el original puede ser espíritu, pero también puede ser viento, o también puede ser aliento, respiración. Entonces digo que es uno de los lugares típicos, porque encontramos traducciones de la Biblia que traducen las dos palabras como espíritu de animal, o también hay algunas que traducen espíritu para el hombre y aliento para el animal, y hay otras que traducen las dos veces como aliento, ¿no? En nuestra revisión de la palabra en Eclesiastés traducimos las dos veces como aliento. Aliento de los animales, porque evidentemente los animales, con todo lo simpático que nos resultan, no tienen alma inmortal. Sin embargo, los hombres sí que tienen alma inmortal. Entonces, aquí estaría esto en el sentido que leemos en Génesis capítulo 7, versículo 22, cuando habla, ahí podemos ver esta misma palabra, como aliento, 7:22, cuando dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices y todo lo que había en la tierra murió. Entonces se está comparando aquí al hombre y a la bestia en su muerte, y por eso es importante traducirlo de esa misma manera, porque se está comparando el mismo suceso, lo mismo está aconteciendo. Fijémonos en el contexto también. Antes, en el versículo 20, dice que todos tienen una misma respiración, y al morir entregan los dos el aliento de igual manera. Evidentemente aquí no se está diciendo que el alma humana pues desaparece o se aniquila, porque esto está también juntamente con lo que leemos en el capítulo 12, versículo 7, el polvo vuelve a la tierra como era, hablando de los hombres, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces el alma del hombre es inmortal, y si el cuerpo del hombre pues se queda en el sepulcro, el alma, en todo caso el alma del Hijo de Dios, va a Dios, vuelve a Dios a quien lo dio. ¿Bien? Pues todo esto es una reflexión añadida a añadir, valga la redundancia, a todo lo que decimos acerca de la injusticia, la muerte, ¿no? Y por esto no se suele reparar demasiado, debidamente, en la muerte, que las injusticias, pues, contribuyen más y más a la muerte, que la muerte es la paga del pecado. La muerte, como estamos diciendo, no es algo natural en la vida de los hombres, no es algo natural en la creación. La muerte ha entrado por el pecado de un hombre y se ha pasado a todos los hombres. La muerte es el gran escándalo, y pues asistimos hoy en día a la manera moderna de actuar con una gran, que no se quiere dramatizar ante la muerte, digamos.
con gran naturalidad, ¿no? Sin embargo, es el último y gran enemigo de los hombres, como nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, que el último enemigo de Dios y de los hombres que será sometido y será derrotado es la muerte. Se nos habla de su aguijón. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Se nos habla del imperio de la muerte en la Biblia. Por lo tanto, la muerte es realmente algo temible. Y la muerte está a causa del pecado. Y las injusticias es el ejemplo más evidente de que estamos en un mundo caído, por lo tanto, bajo los efectos del pecado. Bien, pues ¿cuál es entonces a todo esto la conclusión que este discurso, esta reflexión acerca de las injusticias, a donde llega Salomón, y cuáles son las conclusiones que podemos sacar nosotros para nosotros mismos? Pues sencillamente vemos aquí, en versículo 22, dice, y leo: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, sencillamente dice, vive tu vida, vive el presente, vive lo que puedas buenamente conseguir de manera honesta en tu trabajo. Disfruta tú con los tuyos del fruto de tu trabajo. Intenta pasar lo mejor que puedas el tiempo de esta vida. Y no te metas tampoco demasiado en problemas, sobre todo en demasiados problemas ajenos. No te metas a intentar corregir el mundo y todas sus injusticias, porque el mundo no lo vas a solucionar tú. El mundo ya era mundo antes que tú nacieses y seguro que va a seguir siéndolo después que tú partas de este mundo. Ocúpate, por lo tanto, de ti. Ocúpate, por lo tanto, de tu casa. Ocúpate, por lo tanto, de tus problemas. Y eso ya te será bastante. Y por supuesto que alguien oirá, seguramente, tal vez esto, y dirá, pero qué poco idealista que eres. ¡Oh, qué cínico! ¡Oh, qué poco valeroso! ¡Oh, qué poco solidario! ¡Qué soso! ¡Qué aburrido! ¿Cómo vamos a dedicar la vida solamente a esto que tú dices? Porque, al igual que desde, el siglo XVIII, XIX, se difundieron, popularizaron la idea de que el hombre era feliz cuando estaba en la manada, pues desde la misma época, más o menos, desde el siglo XVIII, del siglo XIX, se ha popularizado la visión, la idea del héroe romántico que lucha contra las injusticias de la vida, que lo encontramos inmortalizado en el himno nacional de los Estados Unidos, el de la tierra de los libres y el país de los bravos o de los valientes, que lucha contra las injusticias y que se emplea a fondo en toda causa. Cuando hay revoluciones como el Lord Byron, se va para allá, y cuando hay guerras y tumultos en otros países se hacen brigadistas y van para allá. Entonces este es el héroe romántico. ¿Y sabéis lo que significa romántico? Significa de novela. El héroe de novela. Significa el deseo de llevar una vida de novela. Hoy diríamos una vida de película. Una vida de película. Grandes aventuras. Pasar a la historia como un gran héroe. En el fondo no es más que esto. En el fondo no es más que esto. Así pues, ¿quieres acabar con la injusticia? Bien, comienza por ti mismo entonces. Comienza por tus propios pecados. Comienza por los pecados que tú haces, los de tu propia casa, los de tu propia familia. Céntrate en ti mismo. Acaba con tus males, acaba con tus injusticias. Verás que te resulta imposible. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? Job 14:4. ¿Quién puede hacer justo lo injusto? Los hombres no lo pueden hacer. La única verdad es que somos pecadores y nos resulta imposible a nosotros dejar de serlo. Y no lo vamos a dejar de ser por muy cultivados que seamos, por muy avanzados que seamos. Vamos a seguir siendo pecadores e indignos, miserables, pecadores, culpables por nuestros pecados
condenación. Y si reconoces esto, si reconocemos esto en arrepentimiento y creyendo en el Señor Jesucristo, pues seguramente, tal vez seguramente, no vas a solucionar el mundo, pero habrás salvado tu alma de la única manera que puede ser, que es por medio de la fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve ganar el mundo si uno pierde su alma? Decía Jesucristo. ¿De qué sirve intentar salvar el mundo si uno se pierde a sí mismo, pierde su alma? La única manera, por lo tanto, es luchar contra la injusticia que uno tiene en sí mismo, su propio pecado, creyendo en el Señor Jesucristo. Es la única manera de poder gozar el bien en esta vida y de esta manera que sea el provecho que dure para siempre la eternidad. Pues que así sea con todos nosotros. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.